por venezolanos en el exterior. Y por ser venezolanos, creo que nos preocupa mucho la política arancelaria que hoy se inicia con el Trump. Quisiera saber también dentro de 2 años cómo es esta política arancelaria, sabiendo que Venezuela tiene 25% de impuestos por venta de petróleo y gas. Y también hemos tratado particular el mundo posterior que veamos de reportes de Europa sobre política arancelaria, también de México. Quisiera saber también qué piensan los inversores venezolanos sobre todo este mundo exterior, sobre esta política arancelaria. También quisiera saber sobre la propuesta que han hecho empresarios sobre los $200 como sueldo base. Comentaba que para que puedan retornar y estar acá, tienen que tener los trabajadores un sueldo digno. O sea, que es verdad también que comentaron sobre esta propuesta que tiene escuchado de diferentes salarios de $200, si están de acuerdo. Y bueno, cómo la ven, también se propuesta de eso. Bueno, fíjate, con respecto a la posición de los Estados Unidos y esa posición arancelaria sobre el petróleo que se pueda producir en Venezuela, bueno, claramente ahí hay un mensaje, ¿no? Eso de alguna forma está cerrando las oportunidades de Venezuela para hacer negocios con cualquier otro país que no sea los Estados Unidos. Entonces, habrá que ver cómo entonces se define, cómo podemos organizar nosotros a lo interno una producción petrolera que privilegie la participación de las empresas venezolanas y que realmente ese petróleo, si de alguna manera va a terminar fluyendo hacia los Estados Unidos, bueno, ¿cómo será el acomodo? Lo que nosotros tenemos entendido es que estamos ahorita en un proceso de cese de operaciones de unas operadoras que estaban aquí en Venezuela. Lo deseable es que, bueno, el petróleo venezolano pueda ser empezado a ser explotado y operado por empresas, la capacidad de empresas locales. Entendemos también que muchas veces hace falta la participación extranjera. El mensaje allí es que, bueno, entonces esas empresas deberían venir de los Estados Unidos. Hay que aclarar entonces cómo va a ser ese intercambio y cuál es el beneficio para nuestro país. Nosotros somos un proveedor petrolero importante en el mercado de los pesados, del crudo pesado, y creo que podemos seguir prestando nuestra producción. Creo que, estoy seguro, creemos, estamos convencidos de que son situaciones que se pueden resolver con el tema de el sano relacionamiento diplomático con el resto de los países. Y enviamos un mensaje claro, nosotros no podemos entrar en dinámicas, nosotros no podemos entrar en restricciones que terminen afectando al ciudadano común. Venezuela necesita producir petróleo, Venezuela necesita incrementar la producción petrolera. No podemos darnos el lujo de perder 250.000, 300.000 barriles diarios de petróleo, porque eso limita las capacidades del Estado, y el Estado también tiene unas funciones sociales definidas muy claras que solamente atiende al día de hoy históricamente el Estado. Entonces no vemos de ninguna manera viable apostarle a reducir las capacidades del Estado para prestar servicio a la sociedad. Creemos que es un nudo que debe superarse y que nosotros tenemos que avanzar hacia el incremento de la producción petrolera. Sobre la remuneración de los trabajadores, siempre desde Fede Cámaras hemos creído que es importante tener un trabajador bien remunerado. Es importante tener un trabajador que tiene empleo digno y empleo decente. No en balde participamos en la mesa de diálogo social, somos parte del diálogo social, del diálogo tripartito, formamos parte de la OIT y entendemos lo que significa el trabajo decente y la importancia que tiene para un país tener trabajadores bien remunerados. Sobre la cifra que tú mencionas, creo que habría que verificar la fuente, son discusiones que se están llevando a cabo en este momento. Yo en lo particular formo parte de la comisión OIT, OIE, y que se relaciona con el Ministerio del Trabajo, y creo que son cosas que están en pleno desarrollo y que deben desembocar en una mejoría, siempre desde nuestro punto de vista, proponer el mejor salario que pueda darse o el mejor ingreso que pueda darse al trabajador para que podamos tener familias que logran satisfacer sus necesidades. Gracias a ti. Hola, Elizabeth, tanto tiempo. Estamos viendo que hay dos tendencias en este momento, la liderada por el señor Vilpitela, la liderada por usted. Podemos hablar que hay división del gremio empresarial o hay diversidad y pluralidad en el gremio empresarial. ¿Cuáles son sus aspiraciones en ese sentido?
Mira, no puedo hablar por la otra propuesta, puedo hablar por la nuestra. Yo creo que estamos convencidos de que es necesaria la pluralidad. Nosotros abogamos por la inclusión desde todo punto de vista, por un gremio plural, un gremio inclusivo, incluyente, que pueda generar confianza y que pueda generar propuestas, siempre preservando la autonomía de la institución. La independencia de la institución es fundamental en estos tiempos, porque precisamente conservar tu esencia, tu independencia, te ayuda a generar planteamientos realmente dignos y cargados de aportes que pueden ser tomados en cuenta en una mesa de conciliación. Se concilian posiciones muchas veces distintas que buscan el mismo fin, pero bajo ópticas seguramente distintas. Nosotros estamos convencidos de que hay que conversar con todos los actores sociales. Mira, el actor social más importante en Venezuela en los últimos 100 años ha sido siempre el Estado venezolano. Conversar con el gobierno es importante, tener una interlocución positiva y constructiva es importante, pero para nosotros es importante esa influencia y también la aceptación social de este país acerca de nuestros planteamientos, mantener nuestro posicionamiento frente a la opinión pública, frente a nuestra membresía, es importante, y lo más importante es hacer planteamientos que vengan de la esencia de lo que es ser empresario. Nosotros tenemos en Fede Cámara un lema muy importante, que es el orgullo de ser empresario. Entonces, nuestros planteamientos vienen siempre desde la preservación de nuestra identidad, nuestra independencia y nuestra autonomía. Felipe, buenos días. Buenos días. Usted habló que, bueno, que usted está promoviendo la creación de mesas permanentes de diálogo económico. Quisiera saber, ya a corto plazo, cuáles serían estos temas económicos que ustedes necesitarían a conversar con las autoridades competentes y también desde las cámaras regionales, o si se van a centrar, por ejemplo, en esto que usted nombró al principio, lo que son servicios públicos, falta de inversión o cargas tributarias. Eso es lo primero. También preguntar un poco sobre el tema del sector eléctrico. Estamos ahorita en el plan de ahorro eléctrico por el plan de emergencia climática, y ustedes en la asamblea del año pasado, el 11 de octubre, plantearon una serie de propuestas que planteaban una alianza público-privada para mejorar los mecanismos que permitan un mejor desempeño de la infraestructura de generación eléctrica. Quiero preguntar cómo avanza esta propuesta, y eso va a ser un tema de continuidad en caso de usted resultar electo para el periodo 2025-2027 de Cámara. Y por último, usted habla mucho también sobre el tema de la economía de talento. Ahí vienen incluidos los emprendedores. Gracias. Oye, esa pregunta es larga, ¿me repite la primera? No, mentira. Pero está bien. No, mira, empezamos por el tema eléctrico. Esa es una propuesta un trabajo profundo que hizo la Cámara de la Construcción, y estamos totalmente comprometidos con esa propuesta. Ahí se habla de potenciar, de reparar, de repotenciar, de poner al día una parte importante de las instalaciones eléctricas en Venezuela. Eso hay que apoyarlo, eso hay que seguirlo adelante, porque la esencia de ese tipo de propuesta lo que te transmite es la idea de la disposición del sector empresarial para colaborar a resolver problemas de las comunidades, a resolver problemas del país. Y cada vez que un empresario le resuelve un problema, no lo resuelve solo para sí, lo resuelve para toda la sociedad. Lo resuelve para proveedores, lo resuelve para clientes, para usuarios, para consumidores, lo resuelve para todo lo que tiene que ver con la empresa. Entonces, en Venezuela hay empresas que tienen capacidad de sumarse para resolver los problemas de infraestructura, para resolver los retos que haya en el tema eléctrico y de absolutamente todos los servicios. Tú tienes un sector petrolero que está lleno de empresas de alto nivel formadas por capital humano venezolano, y tienes empresas de la construcción y del servicio que tienen el mejor capital humano, el mejor know-how. Partamos de la base que este país lo construyeron las constructoras venezolanas. Partamos de la base que cuando en este país no había electricidad, hace 100 años creo, no había electricidad, la trajeron las empresas privadas. Entonces, no estamos inventando nada nuevo, es ponernos al servicio del país, y claro que hay que seguir apoyando ese tipo de iniciativas.
Mencionaste la economía del talento, los emprendedores. Claro que hay que seguir impulsando a la microempresa, a la nanoempresa, porque es la solución que han encontrado los países vecinos, los países latinoamericanos, para poder darle soluciones a su gente. Si ustedes se ponen a ver el tejido empresarial latinoamericano, desde México hasta la Patagonia, está formado en un 99% por microempresas, donde gran porcentaje, el 75%, son empresas llamadas familiares. Y estos ecosistemas que apuntan a sostenibilidad, que es una palabra también importante y que mucha gente le resta importancia en estos días, están dando el 70% de los empleos en Latinoamérica y están dando el 50% del Producto Interno Bruto en Latinoamérica. Entonces no terminan siendo pequeñas, terminan siendo muy grandes. Es la fuerza entera de la región latinoamericana y de países que tienen desempeños macroeconómicos superiores al nuestro y de muchos países que no tienen riqueza petrolera. Debemos avanzar hacia la diversificación de la economía, sin duda. Las mesas, los temas principales son mira, el listado de retos en Venezuela es muy grande, pero de verdad que de la experiencia en las regiones, el listado es grandísimo, pero hay que abordar primeramente, urgentemente, el tema inflacionario, el tema del diferencial, yo lo mencioné allí, el tema de la carga fiscal para las empresas. Venezuela es un país que necesita generar divisas distintas a la explotación petrolera, distintas al petróleo. Si de verdad queremos diversificar la economía, debemos conformar una oferta exportable, debemos avanzar a buscar mercados que no tenemos hoy en día. El porcentaje de exportaciones no petroleras en nuestro país es muy bajo todavía, y para poder avanzar y formar oferta exportable necesitas empresas más competitivas. Para poder satisfacer el mercado interno nacional y crear y tener la masa crítica adecuada para poder lanzar a las empresas a retos mayores o lanzar a las microempresas a apoyar a las empresas medianas que sí podrían exportar, tú tienes que ser congruente en el impacto que tiene en la empresa la política monetaria, la política cambiaria y la política fiscal. Entonces ahí entra la carga fiscal como un elemento que resta competitividad a las empresas. Estamos hablando de porcentajes, hemos recibido reportes de 50% del ingreso operativo, 60% del ingreso operativo, hay gente que habla de más. Más allá de esos números, vamos a sentarnos en una mesa permanente con las autoridades a conversar estos temas con un canal institucional que nos permita reunirnos frecuentemente a hablar descarnadamente de los problemas, porque si no hablamos de los problemas no los resolvemos. Nosotros creemos que en Fede Cámaras debe plantearse un cambio fundamental. No hablar de los problemas no los resuelve. Tenemos que hablar bajo un canal institucional, eso sí, que nos permita llegar a soluciones concertadas. Y en la mesa tienen que estar el empresariado regional de Venezuela, tiene que estar el empresariado que también está en la zona central, en la capital de Venezuela, y tienen que estar los representantes regionales del Estado y tienen que estar los representantes del gobierno, del más alto gobierno nacional, la vicepresidencia, todo lo que tiene que ver con finanzas, desarrollo económico. Pues nosotros invitamos a que esta propuesta sea acogida y que sea puesta en funcionamiento pues lo más rápido posible. Además de que nos permite también a nosotros los gremios democratizar la participación y democratizar la influencia de nuestros líderes regionales para poder brindarles soluciones también a las empresas que están en las regiones, más cuando estamos diciendo que las regiones, las fedecámaras regionales y las cámaras deben convertirse en los vehículos y en los puentes para lograr captar esas inversiones nacionales e internacionales que puedan generar bienestar a la población, dado el mayor impacto socioeconómico que pueden tener en la región venezolana. Yo quiero rescatar algo muy importante. Tú tienes países de los primeros países del mundo que tienen altos índices de ruralidad. Yo creo que debemos rescatar ese valor para Venezuela. Debemos rescatar el valor de la regionalidad y por eso yo hablo de la regionalización de los esfuerzos, la regionalización de la inversión. En esa mesa debemos tratar temas diversos y atacarlos en caliente, temas de coyuntura, cómo podemos abrirnos a nuevos modelos, nuevos y novedosos sistemas de financiamiento y obviamente el tema eléctrico que tú mencionas. Gracias. De bitácora económica. Fíjense, me gustaría saber en relación al tema del contexto geopolítico venezolano, que
pareciera que vamos a volver a unas drásticas sanciones económicas donde se va a ver limitada justamente la participación privada de los venezolanos, tanto pública como privada. Me gustaría saber si realmente hay posibilidad en Venezuela, en medio de este contexto, las oportunidades de crecimiento para el sector privado y también cómo captar esas nuevas inversiones que ustedes están planteando dentro de sus propuestas para las empresas poder lograr no solo producir, sino también exportar, no solamente depender de las exportaciones o de los ingresos petroleros. Bueno, fíjate, yo respondo tu pregunta hablándote de la necesidad, la importante necesidad de que todos los venezolanos lleguemos a un consenso importante. La abonar en institucionalidad es lo que diferencia a los países que triunfan de los que tienen dificultades. La institucionalidad es la clave. La empresa venezolana logrará generar riqueza, logrará integrarse en una política de inversión y empleo y logrará generar esos empleos que tanto estamos necesitando en Venezuela, en tanto y cuanto, y ahí entran los gremios, y ahí entra el gobierno, podamos ponernos de acuerdo en un Estado de Derecho y en un nivel institucional que permita que eso se dé. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De crear condiciones. Estamos hablando de crear condiciones. Estamos hablando de permitir campo abierto a la empresa privada para poder galopar hacia la prosperidad. Ya nosotros vivimos un escenario donde Venezuela se vio muy afectada, el sector privado se vio muy afectado y logró después de la pandemia poder producir, pero entonces ahora con este nuevo escenario, con los aprendizajes que tienen los empresarios venezolanos, cómo tener esta capacidad de producir y que los venezolanos no se vean afectados en el tema económico, que es una incertidumbre que está actualmente en la población. Sí, la clave está en el relacionamiento entre la sociedad-estado, en cómo nos relacionamos y cómo conversamos de los problemas y cómo le buscamos la solución. Para buscar solución hay que plantear bien el problema. ¿Cuál es el problema en Venezuela a nuestro juicio? Si partimos del análisis de que lo más importante en Venezuela somos todos nosotros los venezolanos, debemos partir entonces de que hay un problema de poder adquisitivo. Hay un problema de ingreso real del venezolano. Entonces hay que crear los incentivos económicos, pero para crear los incentivos económicos hay que llegar a un gran consenso. Hay que crear los espacios para generar los empleos, hay que crear un gran consenso alrededor de eso. Hay que atraer las inversiones nacionales e internacionales, hay que crear un consenso alrededor de eso. Y para crear consensos necesitas el canal institucional. El consenso y la sana discusión se da creando un canal institucional donde quede sentados los acuerdos a los cuales vamos llegando en pro del país. La participación privada debe ser tomada en serio y la participación privada en la toma de decisiones debe ser importante. Porque al final la participación privada no puede ser entendida como la participación de grupos de interés que están solamente detrás de las empresas. Yo quiero dar un mensaje claro, participación privada en Venezuela es participación ciudadana. Es darle espacio desde el emprendedor más pequeño, desde el ciudadano que hace la tarea más sencilla, hasta el carpintero, el herrero, el que trabaja en su taxi. Todos ellos son gente que está buscando resolver su situación a través de una actividad particular, una actividad privada, hasta el gran empresario que genera muchos empleos y que tiene capacidad exportadora. Entonces debemos ser tomados en cuenta y la manera adecuada es crear canales institucionales donde esa relación, donde se tocan los intereses de la ciudadanía del venezolano y el Estado. Y entonces allí generar los espacios, generar los canales y poder influir y ojalá incidir en la generación de políticas públicas que nos beneficien, creen las condiciones y creen los incentivos. En materia económica hay muchas ideas y propuestas que tenemos que pueden estar generando incentivos para la producción de bienes y servicios, que es lo más importante en este momento, pero antes de esas propuestas económicas están las propuestas institucionales y la creación de ese canal permanente donde podamos conversar abiertamente de los problemas y amén resolverlos es lo más importante en este momento. Felipe, yo hablaba de la diversificación de la economía y de los emprendedores, y en estos momentos hablo de servicios. ¿Han pensado de alguna forma traer las nuevas tecnologías al servicio de la economía? Es decir, la Web3, la blockchain, de alguna forma crear, generar servicios directos a través de tecnología, a través de herramientas digitales, y que a nivel público
te puede llevar a que las personas tengan, que sean de alguna forma los contralores de las cosas que se hagan dentro del Estado. ¿Ha llegado a la Cámara o ha habido alguna manera de traer esas nuevas tecnologías y presentarlas como una propuesta? Sí, lo primero es definir cuáles son las tecnologías y cuál es el mecanismo para poder escoger. Fíjate, yo recomiendo mucho revisar la publicación de la Comisión de Liderazgo Emergente de Fedecámara, donde nosotros hicimos un compendio de 8 o 9 temas importantes para el desarrollo del país y que son fundamentales para lograr la sostenibilidad futura, sobre todo de este ecosistema de empresas que debe haber en el país para buscar la prosperidad. Fíjate que ahí se tocan los temas de la digitalización como el gran elemento democratizante de hoy en día. Se tocan los temas de la tecnología, las ciudades inteligentes, todo lo que tiene que ver con la conformación de oferta exportable, de nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de financiamiento, todo lo que tiene que ver con economía naranja, diálogo social, reducción de la pobreza. Son todos temas muy atados a las nuevas tendencias y a las megatendencias que debemos atender. Sin embargo, me gusta mucho tu pregunta porque cuando uno habla de tecnologías y habla de sostenibilidad, no son pocos los detractores que te ganas cuando hablas de estos temas. Entonces te acusan de que tú estás hablando de situaciones irreales que no tienen nada que ver con la actualidad del país. Y te obligan entonces a centrar el foco en la coyuntura que estamos viviendo. Pero nuevamente, yo quiero invitar a todo el país a levantar un poco la mirada más allá de las dificultades de la coyuntura y ver el gran país que podemos ser si tenemos fe en nosotros mismos. Cada vez que hay una dificultad con el campo físico, se abre una oportunidad en el campo digital. Cada vez que se genera una dificultad en el presente, tienes una tecnología que te está hablando de futuro. Y donde tal vez una empresa no logra avanzar porque no ha podido adaptarse al cambio, se genera una nueva empresa que viene con nuevas ideas y con un nuevo modelo de negocio novedoso que puede atender nichos y satisfacer necesidades. ¿Qué es lo importante? El objeto, el propósito. ¿Cuál es el propósito de una empresa en Venezuela? Yo creo que es beneficiar a los venezolanos, crear país, hacer que los venezolanos quieran quedarse. ¿Dónde creemos nosotros? ¿Dónde consideramos nosotros que debe estar ubicada esa empresa preferentemente? Bueno, ojalá de Caracas hacia adentro. De Caracas hacia adentro, porque ahí es donde se genera el mayor impacto y el mayor beneficio. Las tecnologías están marcando el paso del avance de la economía mundial y nosotros no podemos darle la espalda a eso. Eso es verdad. Fíjate, recientemente nosotros estábamos proponiendo que con el tema de la limitación de horarios, que pudiéramos estar avanzando entonces hacia, ya hay muchas empresas que lo han hecho, a plataformas digitales. Podemos empezar a hablar también del gobierno digital, que es algo que ya en otras latitudes es presente. Aquí todavía sigue siendo futuro. Digamos que son como dos frentes. La primera, son políticas, como se ha dado el trabajo, o el fruto, o el Consejo Nacional de Economía Productiva, y el día de ayer el presidente firmó el decreto con el resto del grupo principal, cómo facilitaría esto también al conjunto, a los sectores productivos. Sí, el Consejo Nacional de Economía Productiva es una instancia en la cual hemos asistido bastante. Debo decir que hay que reconocer que el Ejecutivo Nacional, a través del presidente de la República y la vicepresidenta, han hecho un esfuerzo, lo han llevado a las regiones. No puede negarse que han abierto allí una ventana en la cual podemos asistir y se puede escuchar el mensaje que tiene el Ejecutivo hacia nosotros. Pero en un acto protocolar y solemne, donde nosotros recibimos la información que vienen a darnos, y cosa que también agradecemos porque muchas veces es información de calidad, donde hay estadísticas que son aprovechables totalmente. En un acto de estas características, no siempre es el espacio propicio para resolver problemas. Y quiero poner un ejemplo fundamental. Nosotros tardamos muchos años en establecer canales institucionales para trabajar de la mano en materia de diálogo social y en materia laboral. Y después de tanta interacción, nosotros logramos canales y reuniones periódicas para hablar abiertamente de temas salariales. Bueno, yo lo que nosotros estamos proponiendo
es crear un canal institucional en el cual periódicamente nosotros podamos hablar del tema económico y que no sea simplemente un presidente de un sector o un representante de algún sector en particular, que seamos todos los interesados en una sala, en una mesa y que hagamos mesas de trabajo para hablar abiertamente y en espacios seguros de temas como por ejemplo la inflación o el diferencial cambiario. Porque no puede ser que temas que nos afectan y que limitan la operación de nuestras empresas y que comprometen el desarrollo de nuestras empresas no puedan ser hablados abiertamente en un espacio seguro donde se pueda mostrar realmente los efectos y cómo nosotros estamos comprometiendo el futuro de nuestras empresas frente a este tipo de retos. Hablar, por ejemplo, de los controles. Hablar de controles o de la política de controles no puede ser tomado como una afrenta a ningún gobierno. Sencillamente, cómo nos afecta esto y cómo debemos trabajarlo en mesas donde dialoguemos, tengamos un diálogo sincero y un diálogo abierto, donde seguramente habrán posiciones que no son compatibles, que es importante desarrollar un lenguaje común. Desarrollar un lenguaje común. Aprender el uno del otro, aprender a relacionarnos para poder resolver, buscar soluciones. Creo que el conocimiento de los sectores y de los actores sociales abona en la confianza y en el respeto, y de la confianza y el respeto salen soluciones bien interesantes para los países. Que parte de su gestión, no sé si entendí mal, hacer que Fede Cámaras forme parte de uno de los motores económicos que está implementando o que lleva adelante el gobierno nacional. Yo quería saber cómo va a ser esa transformación y si, no sé si es prematuro preguntar, si han tenido algunos contactos ya desde ahorita para saber cómo va a ser esa transformación, la integración. Gracias. Bueno, lo primero es que yo estoy hablando de un cambio importante de visión en el sentido de que todos los actores sociales logran crecer y prevalecer en sus respectivas sociedades cada vez que se hacen más plurales y cada vez que se hacen más incluyentes. Entonces, la primera transformación en Venezuela es que tenemos que darle paso a la inclusión de todos los sectores y darle paso a la inclusión de todos los sectores es aceptar diferencias. Eso se dice muy fácil, pero muchas veces es un reto importante. Ahora, Fede Cámaras lleva 80 años integrada en Venezuela buscando el desarrollo del sector empresarial venezolano y eso al final debería traducirse siempre en el desarrollo del país. Más allá de integrarnos en una política específica que tenga el Ejecutivo Nacional, nosotros buscamos integrarnos en un esfuerzo conjunto donde nuestra visión también sea tomada en cuenta. Y siempre partiendo de la base de que nuestras visiones y el empresariado venezolano tiene su propia visión al respecto del hecho económico. La visión del empresario venezolano no es la visión ni del gobierno ni de oposición. La visión del empresario venezolano es la visión de la empresa privada. Y esto quiero dejarlo bien claro porque es lo que le da legitimidad precisamente al movimiento empresarial organizado en Venezuela. Si tú me preguntas cuál es la Fede Cámaras que le sirve a Venezuela le sirve una Fede Cámaras independiente que haga planteamientos desde su propia autonomía de sector empresarial. Esa es la Fede Cámara que más le sirve a Venezuela. Construyendo, buscando soluciones en conjunto, debatiendo, llegando a acuerdos, conciliando. ¿Por qué? ¿Por quién? Por los venezolanos, por el bienestar de los venezolanos y de nuestros hijos. Hay un planteamiento del Estado que se divide en dos corrientes, que es el ideológico y el económico. Prevalecen estos dos ambientes ahí. Por lo tanto, han habido algunas leyes que han ido en contra del sector económico. Porque están planteando un diálogo con este sector importante, que es el pero tiene presente bastante esa figura ideológica que está trabajando muchas veces los avances del sector económico y por lo tanto del país. Bueno, indudablemente el sesgo ideológico o la ideología genera un sesgo en cualquier ser humano y en cualquier estamento político. Lo que yo vine a transmitir hoy aquí es que no debe ser un límite para poder tender puentes y para poder conversar. Lo que yo vengo a decir aquí es que nunca debe ser un límite para poder construir soluciones.
Si tú de verdad quieres construir soluciones, si tú de verdad quieres hablar de inclusión en pro del desarrollo del país, tú tienes que aceptar que muchas veces tienes que sentarte a construir soluciones con personas que no piensan igual que tú. Bueno, ahí es donde viene entonces ese estrecho pasillo, donde tienen que confluir las dos visiones. Eso históricamente ha pasado mucho en las sociedades entre la ciudadanía o la sociedad y el establecimiento político. Eso es lo más normal del mundo, eso ocurre en todas partes del mundo. ¿Qué es lo importante? Es para qué se entabla la discusión, para qué se entabla el diálogo, cuál es el objetivo. Si el objetivo es la prosperidad de los venezolanos a través de una política de empleo e inversión, a través de un proceso institucional que permite esa política de empleo e inversión y utilizando a la empresa privada como vehículo por excelencia para captar las inversiones y para generar los empleos, yo creo que definiendo el objetivo claramente, muy seguramente estoy convencido de que el sesgo ideológico da paso también a las soluciones prácticas. En la rueda de prensa ustedes han dicho la necesidad de entablar un diálogo donde, por supuesto, esté sentado el Ejecutivo Nacional con independencia de Cámara, de los gremios, de las cámaras. Pero ya realmente ustedes vienen haciendo un acercamiento, digo ustedes porque ustedes también pertenecen todavía a la Junta Directiva de Cámara. Correcto. Tienen acercamiento con el Estado venezolano, donde actualmente hay varias mesas de trabajo de diferentes cámaras donde están sentados de diferentes productos, diferentes gremios. Entonces, va a ser un poco incentiva la pregunta, pero no ha sido suficiente este acercamiento, hay que mejorarlo, ¿qué es lo que falta para entablar esta mesa de diálogo? Sí, me agradecido por tu pregunta porque siempre toda solución consta de una parte estratégica y una parte táctica. Yo no te puedo negar que Fede Cámaras viene conversando con el Ejecutivo Nacional. Yo me voy a remontar a cuando estábamos en pandemia. Tuvimos las primeras apariciones de representantes del Ejecutivo. Estaba yo en Consecomercio, luego en la Asamblea de Fede Cámaras, luego también el presidente de la Asamblea fue a Fede Cámaras y ahí empezó una etapa de conversaciones y de acercamiento. Hemos pasado desde posiciones muy lejanas hasta posiciones muy cercanas. Y desde el punto de vista estratégico, bueno, yo te diría que hay que continuar conversando, hay que continuar dialogando, hay que continuar esa conversación y ese acercamiento. Pero yo te acabo de mostrar también que hay un problema inflacionario en Venezuela. Acabamos de decir que hay un problema de diferencial cambiario también en Venezuela. Acabamos de decir que hay un problema de servicios públicos, principalmente de servicio eléctrico, y que las empresas tienen dificultades en acceder a la fuente de financiamiento y que las empresas se están viendo muy limitadas por la carga fiscal. Entonces, si todo canal de comunicación para buscar soluciones tiene un componente estratégico y un componente táctico, yo creo que no hemos avanzado de la manera adecuada o tal vez falta construir el canal táctico, ¿no? Falta lo que llamamos poner manos a la obra. Falta el cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos y hacerlo. Entonces, estratégicamente tenemos que conversar y construir la solución o hacer la arquitectura de la solución. Bueno, luego hay que echar cemento y bloque para construir la obra, ¿no? Entonces, aquí lo que ha faltado es meter las manos juntos para construir, para hacer. Y quiero enfatizar eso, meter las manos juntos para construir y hacer. Las soluciones son estables en el tiempo y las construcciones son estables en el tiempo cuando realmente son inclusivas. Eso es lo que va a generar bienestar para este país. Gracias.